Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, siempre compartiendo con usted este espacio de la obra misionera. Y en este día queremos recordarle que dentro de una semana vamos a tener nuestra reunión de cierre del ciclo 2019 de la Casa Misionera Rosario. Y como usted está viendo en pantalla en estos momentos, va a ser una reunión especial con la visita de pastores, misioneros, y en especial va a traernos la palabra en ese día el pastor Carlos Scott, que fue presidente del Comiván Internacional hace algunos años atrás, y va a estar con nosotros aquí en la ciudad de Rosario. Estamos invitando a toda la gente, fundamentalmente de la zona de Rosario, del Gran Rosario, de la zona de influencia, pero también los que gustan venir desde otro punto del país, con gusto va a ser de mucha bendición. Así que le esperamos en la calle Suipacha 1051 a la iglesia Cristo Viene, para bendecirnos entre todos, para que Dios nos hable a través de la palabra de muchos misioneros que van a estar con nosotros, compartiendo su visión, compartiendo su carga. Así que está formalmente invitado para estar con nosotros, le repito, 7 de diciembre a las 20 horas en Suipacha 1051 para la gloria del Señor. Y en este día tenemos visitas aquí en nuestro programa y está con nosotros el pastor José Luis Remotti. ¿Cómo le va, pastor? Dios le bendiga. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos los que están mirando este hermoso programa. Bueno, qué lindo tenerlo aquí. Pastor Remotti es supervisor regional de la Iglesia de Dios, ¿no? Así es, estamos supervisando cerca de 90 congregaciones en el noreste argentino. Hay que estar supervisando 90 iglesias, ¿eh? Sí. ¿Son buenos los pastores? Sí. Son excelentes. Bueno, ¿qué va a decir el supervisor? Estamos en el aire. Bueno, gloria a Dios. Qué lindo. Y bueno, ya hace unos años de esto, ¿cuánto tiempo hace que está? Y exactamente se van a cumplir 6 años que estoy al frente de nuestra región que abarca las 6 provincias casi del norte litoral, que son Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos y también parte de Santa Fe. Claro, desde acá de la zona núcleo, uno siempre ve como el norte argentino una región pobre, por decirlo de alguna manera, con gente que está realmente con problemas económicos de diversa índole. Usted que camina todas las provincias, ¿qué nos dice en ese sentido? ¿Qué puede apreciar? Sí, creo que esa imagen de ignorancia, de miseria, de indigencia, no es la representación del norte argentino. Sí, es cierto que hay zonas que la están pasando muy mal desde siempre, como es quizás parte del impenetrable, lugares donde no llega el agua, los recursos, las posibilidades de trabajo, en fin. Después en el norte hay zonas que la crisis nacional que estamos viviendo económicamente está afectando de manera transversal a todo, porque qué sé yo vivo en pleno centro en Resistencia y es impresionante la cantidad de negocios que han cerrado, negocios que han liquidado todo porque no tenían manera de sostener lo que estamos viviendo. Pero esa imagen de indigencia e ignorancia no es una imagen que representa al norte. De hecho, creo que el norte tiene muchas cosas que puede representar una oportunidad para el resto del país, gente emprendedora, gente entregada al estudio, al trabajo. Sí, hemos tenido la oportunidad de visitar algunos lugares, por ejemplo en Tartagal, en la zona de Orán, estuvimos hace un tiempo atrás. Vemos gente que realmente luchadora, con ganas de ponerse al hombro todas las cosas, ¿no? Sí. Y esto realmente es de mucha bendición. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor tiene otros valores, ¿no? No depende de la economía de un país, depende de los cielos, y seguramente usted como pastor supervisor ve que las iglesias siguen avanzando, ¿no? ¿Es así? Es así. Bueno, se cumple lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que el reino de Dios avanza y
y no hay nada que lo pueda frenar. Quizás uno de los valores más importantes que la vida de Jesús aporta al cristianismo y a lo que Él llama a su iglesia es que el Evangelio nos saca de la miseria. El Evangelio nos saca de ese espíritu de miseria. Claro, porque Jesús dijo, a los pobres lo tendrán siempre, pero ese texto para nosotros no es un texto que nos lleva a dormir y a relajarnos. Porque yo me crié en un lugar si se quiere, de mucha escasez. Mis padres construyeron su casa en una laguna, vienen de una vida que no tuvieron la oportunidad de estudiar porque de niño trabajaron, pero ellos nos llevaron a sus 4 hijos, nos llevaron a terminar al menos nuestro secundario, y el pensamiento siempre de nuestros padres fue estudiar y trabajar. Y mi casa fue una casa que cuando la construyeron quizás no tenía más que barro y techo, las paredes, pero en mi casa no volaba una mosca, no estaba sucio, porque ese fue el criterio con el que crecimos, ¿no? Y nosotros con el Evangelio creemos que el Evangelio le saca a la gente de la indigencia y la miseria. Claro. Quizás muchos cristianos nunca van a tener un auto, o quizás sí, o quizás nunca van a tener muchas propiedades, pero el Evangelio le saca de la miseria, porque le saca el alcohol, le saca la droga, le saca de sentir que es una persona que siempre va a depender quizás de otro, de buscar esa limosna. Entonces tenemos muchas familias a lo largo y a lo ancho del país que quizás no tienen todos los recursos, pero sus hijos terminan sus estudios. Claro, porque la prosperidad siempre el mundo la ofrece, a ver si te ganás una lotería, si vas a un casino, pero la prosperidad sabemos que viene desde los cielos, porque el dueño de todas las cosas es el Señor. Y evidentemente cuando uno se arraiga en esos valores, comienza otra dinámica en la vida de la persona. Empieza a ver cómo esos valores que otros tenían también pueden ser parte de mi vida, ¿no? Y yo me encuentro en otra dimensión de fe, en algo que Dios trae para bendecirme en todos los valores de mi vida. Y esto qué interesante, ¿verdad? Totalmente. Y creo que aparte de que el Evangelio le saca a las personas de la indigencia, de la mentalidad, creo que el cristianismo le devuelve a las personas el verdadero sentido de dignidad. Porque cuando las personas logran entender qué le da dignidad como persona, es lo que le lleva a avanzar en la vida. La Biblia dice que cuando el hombre no tiene ánimo, nadie lo soporta, pero cuando tiene ánimo, lo soporta todo. Entonces, cuando las personas logran encontrar qué valores pueden direccionar su vida y qué es lo realmente importante en la vida, es cuando tienen la fuerza para enfrentar cualquier cosa en la vida. Y eso lo aporta Jesús. Claro, qué bueno. Realmente, como supervisor de la Iglesia de Dios, ya nos decía que hace varios años, ¿no? Pero siempre en el norte argentino, o sí, también en otra parte de Argentina. No, hasta este momento supervisé las 6 provincias que acabo de mencionar en el noreste argentino. Pero me llegó allí una noticia, no sé si me la podrá corroborar, de que tiene que hacerse cargo de todo Argentina. ¿Cómo es el tema? Sí, en el día de ayer culminamos nuestra Asamblea Nacional de la Iglesia de Dios en Argentina, y en el día de antes de ayer la pastoral y la Asamblea de la Iglesia de Dios de Argentina emitió su preferencia hacia el próximo obispo nacional, que es el supervisor que va a dirigir y va a ser el presidente de la asociación. Y bueno, gracias a Dios y también gracias a la pastoral que me ha metido esta preferencia de confianza, desde septiembre del próximo año 2020 estaré asumiendo esta gran responsabilidad, que es dirigir a la Iglesia de Dios, representar a la Iglesia de Dios a nivel nacional. Bueno, se ve que algunos valores han visto en la persona de José Luis Remotti, y realmente no porque sí vienen las cosas, la gente realmente ve que es alguien que lo puede llevar adelante en toda la visión de la Iglesia, en todo el país, y realmente le felicitamos, Muchas porque gracias. Ya lo conocemos de hace algún tiempo, vemos que siempre se ha portado bien, y entonces nos hace bien a nosotros también. Pero la Iglesia de Dios es una iglesia misionera,
de las tantas que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Y dentro de esto es que quisiéramos también comenzar ahora, pero en el próximo bloque, hacer un poquito más extenso este tema. ¿Cómo está viendo la dinámica de la obra misionera en Argentina de la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios ha nacido como una iglesia misionera. No nos podemos olvidar nuestras raíces, que los pioneros de la Iglesia de Dios fueron misioneros porque vinieron de otras tierras a sembrar la riqueza más grande que el ser humano puede encontrar en la vida de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y hace cuántos años que la Iglesia de Dios comenzó en Argentina? Tiene más de 75 años, en el norte tiene 60 años, un poco más. Y bueno, como digo yo, el ADN de la Iglesia de Dios es un ADN misionero. Claro, claro. Bueno, ¿qué le parece si hacemos un breve intermedio y después hablamos un poquito más de toda esta tarea misionera de la Iglesia? Okay, hacemos un breve intermedio musical y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. En 1979 lanzamos una película que cuenta la historia de Jesús, una historia de esperanza y reconciliación. Con la ayuda de nuestros socios alrededor del mundo, hemos traducido esta poderosa película en más de 1,600 idiomas. De la ciudad a las montañas y hasta lo más remoto de las selvas, millones han podido conocer de su historia. Sin embargo, todavía hay millones que no lo conocen. ¿Y qué hacemos con los que no lo conocen? Desde nuestro comienzo, nuestro enfoque ha sido que el mundo conozca a Jesús. Hoy en día tenemos muchas otras formas de compartir su historia. Por ejemplo, nuevos medios de comunicación, plataformas digitales rápidas y accesibles. Cada día millones de personas están siendo impactadas y nuevas generaciones están creciendo. Ahora, como nunca antes, Dios está utilizando nuestros talentos, herramientas y estrategias en preparación para algo más grande. Junto a otros ministerios, Dios está llamando a llevar a cabo la gran comisión. A pesar de que el mundo está bombardeado con tantas distracciones, Él nos usa para impactar a otros. Dios nos ha dado una herramienta personal para llegar a donde el mensaje de Cristo no ha podido llegar. Este es nuestro llamado, nuestra labor, nuestra misión. Aún no hemos logrado la meta y no descansaremos hasta que todos conozcan a Jesús.
Oración, una conversación con Dios. Conversamos mucho con personas todos los días. La oración es una conversación con nuestro Creador. Puede ser difícil y pareciera ser unilateral. A veces nos preguntamos si nuestras oraciones son escuchadas o si tienen algún efecto. En Wycliffe sabemos que la oración es esencial e influye de manera práctica en la traducción de la Biblia. Un par de ejemplos. Sam tenía 5 años cuando él y su familia empezaron a orar por el pueblo Rapa Nui de la isla de Pascua. Los Rapa Nui no tenían la Biblia en su lengua y aún no había llegado ningún traductor para ayudarlos. Sam empezó a orar a Dios para que enviara un equipo de traductores. Un día, la familia de Sam recibió una carta de un amigo que trabajaba en Wycliffe. Él les contaba que alguien había sido designado para la lengua Rapa Nui en la isla de Pascua. Esto lo sorprendió porque no le habían dicho a él que Sam estaba orando por los Rapa Nui. Más tarde, Sam recibió una carta del equipo de traductores que estaba en la isla. Le decían que el interés de ellos por la isla había empezado cuando él empezó a orar. A veces Dios contesta las oraciones pronto, otras veces los resultados se ven mucho después. En noviembre de 1983, David y Ray empezaron a orar para que los Huni de Sudán, una comunidad lingüística de más de 40,000 habitantes, tuviera la Biblia en su lengua. En mayo de 1986, Jerry y Jan empezaron a orar y en marzo de 1990, Jane y Margie empezaron también. Pasó el tiempo. Por fin, en agosto de 1990 hubo una gran noticia. Resulta que el mismo mes en que David y Ray empezaron a orar, un joven Huni se convirtió a Cristo. En mayo de 1986, cuando Jerry y Jan empezaron a orar, ese joven se matriculó en la carrera de teología. Después estudió lingüística y traductología para poder traducir la palabra de Dios para la gente de su pueblo. Y en marzo de 1990, el año en que Jane y Margie empezaron a orar, inició sus estudios de traducción de la Biblia. Hoy día, después de 30 años de oración por los Huni, ya ellos tienen todo el Nuevo Testamento en su lengua. Nuestras oraciones importan mucho, ya sea que los resultados se vean pronto o mucho después, ya sea que oigamos o no cómo Dios las contesta. Pueden cambiar la vida de miles que aún no tienen la palabra de Dios en su lengua. Orar es una conversación que importa mucho más de lo que podamos imaginarnos. Empecemos esa conversación juntos. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo y estamos con el pastor José Luis Remotti, supervisor de la Iglesia de Dios en el norte argentino, y damos gracias a Dios por la vida de este siervo, porque el Señor realmente lo ha llevado de gracia en gracia cada día y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en el programa. Decíamos, pastor, de charlar un poquito de la obra misionera de la Iglesia de Dios. Usted nos dijo en el bloque anterior, nació porque alguien vino aquí, la fundó, de los misioneros, pero después empezó a trabajar por sí misma, ¿no? Y seguramente nos puede contar cómo es la actualidad de la obra misionera en la Iglesia de Dios. Sí, como decíamos, la Iglesia de Dios tuvo su origen porque vinieron hombres de Dios, algunos enviados, otros a fuerza de circunstancias, pero vinieron a traer el Evangelio. La Iglesia de Dios tuvo su expansión en sus próximos años y luego tuvo un tiempo quizás donde dejó de mirar hacia afuera, pero quizás hace 20 años que la Iglesia de Dios viene con un empuje misionero muy importante. Tuvimos cerca de 12 familias misioneras en el campo, 2 que ahora están aquí y 10 que permanecen en el campo. Pero yo creo que la Iglesia de Dios hoy se encuentra en una etapa, a veces hablamos de mesetas, de esas mesetas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y yo creo que hoy la Iglesia de Dios se encuentra en un momento donde se está replanteando la estrategia que va a usar en los próximos años, se está replanteando la modalidad de envío de misioneros, y porque, bueno, como hablábamos en su momento, Dios sigue llamando. Claro. Porque Dios no espera, Dios avanza. Sí, sí. Y por más que humanamente uno quiera a veces tomar otras decisiones, Dios está mirando la salvación del mundo. Y Dios en ese sentido va a llamar a uno, y si ese uno no quiere, va a llamar a otro. Así que hay muchas personas que a lo largo y lo ancho del país están sintiendo ese fuerte impulso del Señor para responder al llamado. Algunos ya lo están haciendo, algunos
sin mucho tiempo de preparación, ya están allá trabajando. Así que creo que nos encontramos en un momento donde el país y el sistema económico de nuestro país, como se está planteando, está generando crisis para nuestros misioneros en cuanto al envío de recursos, la extracción de recursos. Pero si Dios sigue ocupado en llamar personas al campo, significa que Dios de alguna u otra manera va a mostrar el camino a tomar. Pero creo que la iglesia de hoy se encuentra en ese momento, en replantearse el tema de la misión mundial y replantearse la estrategia de envío misionero. Hay algo que siempre digo, es que la forma que no va a cambiar nunca es la del Señor y su llamado. Cuando Él llama, hay un proceso interno en la persona que dice: tengo que ir porque Dios me llama. Tal vez las metodologías con el tiempo van a cambiar, la forma en que la iglesia se dinamice para las misiones pueda cambiar. El llamado es inalterable, pero Dios nos prepara como iglesia tal vez a ver de qué forma puedo hacer que ese llamado sea cumplido en el lugar, ¿no? Y por eso cuando usted nos habla y nos dice de cómo la iglesia de Dios se está apropicuando para una nueva etapa, realmente sea parte de este proceso, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que quizás en todos los ámbitos de la vida, no solo en el tema de las misiones transculturales, vienen esos momentos donde uno percibe que necesita sentarse y reflexionar, orar. Creo que la iglesia de Dios está en ese momento porque tenemos familias misioneras que están haciendo un trabajo excepcional, otros que lo han hecho, pero detrás de ellos vienen muchas generaciones detrás con el anhelo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Claro. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuenta, pastor. Realmente, como decimos, el Señor prepara el terreno para que nosotros como hijos suyos, como embajadores del reino, podamos estar ministrando en el lugar del llamado. Y obviamente la iglesia va a estar trabajando para que eso suceda. Pero ustedes en este tiempo como iglesia de Dios, ¿qué han visto que les ha ayudado a difundir y a diseminar la obra misionera, ya sea en Argentina o en el resto del mundo? Creo que el testimonio y la conexión con otros misioneros de otras familias denominacionales nos ha ayudado a ver otros modelos también y a ver lo que Dios está haciendo en otros lugares, ¿no? A veces cuando uno está todo el tiempo dentro de su denominación, claro, tiende a limitar el zoom, ¿no? Tiende a limitar la imagen del panorama. Y creo yo que lo que Dios está haciendo a nivel nación, con estas amistades entre otras denominaciones y los fenómenos sociales que nos están uniendo como iglesia es tremendo y es poderoso porque nos permite ver otra realidad y ver que hay otros que están haciendo la labor de otra manera que no la hemos visto. Claro, o tal vez como Iván a nivel internacional, fuerza latinoamericana, donde utilizan diversas estrategias. Entonces nos ayuda, como bien dice, a ver las capacidades que tienen otras personas, cómo el Espíritu le ha transmitido cosas que no la veíamos a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Pero hoy la podemos ver, la podemos analizar y podemos decir, nosotros también podemos, ¿no? Y creo que hay una puerta que quizás, no conozco el trabajo de todas las denominaciones del país, quizás muchos lo están aprovechando, quizás no, pero pienso yo de nosotros como Iglesia de Dios que hay una puerta enorme abierta en Argentina y no nos damos cuenta, que es nuestro sistema universitario de estudio. Claro. La Argentina, las universidades argentinas hoy están recepcionando estudiantes de muchos lugares del mundo. Es verdad. Y quizás hay algo de Dios detrás de eso, porque no solo las universidades como un campo misionero para ganar a los estudiantes, sino un campo misionero y una potencia misionera, porque tenemos en Argentina estudiantes de toda Sudamérica, de otros lugares del mundo haciendo intercambios, y puede pasar como pasó con el etíope, el eunuco etíope,
que por un acto religioso llegó a Jerusalén a adorar a Dios y volvió después de ese viaje como el misionero más importante de la historia para Etiopía. Y creo que si la iglesia logra captar el campo estudiantil, universitario como un campo misionero, pero a la vez como un campo de entrenamiento misionero, entonces creo que el cristianismo va a lograr grandes misioneros en ese ámbito. Sí, aún los nigerianos y algunos otros amigos de África que tenemos vendiendo billutería por las grandes ciudades del país, bueno, también representa una franja importante para que la iglesia local, en ese caso, sea la que le tire el evangelio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vaya y los sorprenda con la gracia del Señor. Y obviamente, bueno, hasta algunos amigos han hecho fotocopias de la Biblia en árabe y se lo llevan, porque bueno, es una manera de transmitirle visión, ¿no? Bueno, son diferentes temáticas que la iglesia tiene que saber aprovechar, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, realmente una bendición. Le felicitamos por el nuevo cargo que próximamente va a estar teniendo en su vida, y seguramente le ha causado emoción, ¿no? Por supuesto. Emociones encontradas. Encontrar, sí. Claro, y sí. Pero esto, bueno, va a ser realmente una alegría para muchos, porque muchos pastores están esperando que el obispo, aquella persona que tiene la confianza de todo ello, sea el que lleva la voz cantante, y realmente nos alegra muchísimo. Muchas gracias. Que el Señor siga usándolo y fructificando su ministerio, y gracias por venir y transmitirnos la visión de la iglesia de ustedes. Muchas gracias, que el Señor bendiga tremendamente este programa que tiene un don de Dios tremendo para compartir. Bueno, muchas gracias, y realmente nos vamos muy alegres en este día porque podemos transmitir lo que el Señor está haciendo en la diversidad de su gracia, en la multiforme gracia de Dios. Porque esto es algo que lo dice su palabra, y que cuando nos metemos en la vertiente de la gracia del Señor, vemos como Él nos retroalimenta. Y entonces para nosotros es de bendición lo que hace cada hermano en el lugar donde el Señor lo ha llamado. Y seguramente usted está sirviendo en un lugar, hágalo con excelencia, con gracia de Dios, para que Dios le fortalezca cada día. Que Dios le bendiga hasta nuestro próximo programa.